Capítulo 28. Una semana después, en cierto sótano. Su Alteza. Príncipe Arno. Al oír que alguien bajaba las escaleras, Arno giró la cabeza. Justo cuando estaba dejando el instrumento de tortura en su mano, un asistente entró por la puerta. El asistente, al entrar en el sótano, se quedó paralizado instintivamente. Arno se estaba limpiando la sangre de la mano con una toalla. La visión estaba tan alejada de la de un noble real imperial que hizo reflexionar al asistente. Arno giró la cabeza, levantó la mano y se echó hacia atrás el pelo que le había caído sobre la cara, luego abrió la boca. Si tienes algo que decir, habla rápido. ¿No ves que estoy ocupado? Ah. Mis disculpas. El asistente se disculpó apresuradamente e inclinó la cabeza ligeramente. Su Alteza. La Ley de Reforma y Unificación de la Crisis Nacional ha sido aprobada por el Comité. La Ley de Reforma y Unificación de la Crisis Nacional. ¿Ya? Se trata de un proyecto de ley propuesto hace apenas unos días por el Partido Popular Central, la mayoría gobernante. La justificación superficial fue que, para superar la actual crisis nacional, todos los partidos políticos debían unir fuerzas para gobernar por el bien del pueblo y la nación, pero en verdad, estaba mucho más cerca de formar un sistema de partido único que consolidaría el poder bajo el emperador. Daniel Steiner debió haber comprado al Partido Popular Central. Incluso Selvia. Estaban tan disgustados con el artículo que se había publicado a través del periódico independiente Bell. Sabía que Daniel Steiner eventualmente haría un movimiento. Pero no se imaginaba que Steiner revelaría su verdadero carácter de una manera tan agresiva. ¿Cuándo es la votación plenaria? Mañana, señor. Al oír mañana, Arno dejó escapar un sonido bajo y chirriante. Lo están presentando al pleno de la asamblea inmediatamente después de la revisión del comité. Claramente intentan aprobarlo antes de que pueda formarse oposición. Esa zorra de Selvia por fin ha perdido la cabeza. Mientras Arno apretaba los dientes, el asistente abrió la boca con vacilación. Su Alteza, puede que carezca de conocimientos políticos, pero ¿no sería difícil aprobar el proyecto de ley? El Partido Social Libertad y el Partido Sindical no se quedarán callados. Seguro que votarán en contra. ¿Crees que Selvia no lo sabe ya? Sin duda tiene preparadas contramedidas. Esa mujer no se mueve a menos que esté segura de la victoria. Ante las palabras de Arno, el asistente comenzó a sudar frío. Entonces, ¿no deberíamos prepararnos también para huir? Si se aprueba la Ley de Reforma y Unificación de la Crisis Nacional, no solo Su Majestad la Emperatriz, sino también Daniel Steiner vendrán a por usted, Su Alteza. No fue una suposición errónea. No había forma de que los restos deshonrados de la realeza quedaran solos. Selvia podría dudar, pero Daniel Steiner nunca dejaría a Arno sin control. Y Arno también lo sabía. Sin embargo, no había rastro de ansiedad en su rostro. ¿Huir? ¿Huir a dónde? ¿No estarás sugiriendo en serio que hay un lugar en este imperio donde podría vivir sin estar bajo la mirada de Daniel Steiner? Siempre hay exilio, silencio. Si se trata de tal desgracia, prefiero la muerte. Además. Arno puso los ojos en blanco lentamente. Dentro de su campo de visión estaba sentado un anciano, atado a una silla, tosiendo sangre por la boca. Todavía nos queda una carta que puede dar vuelta el juego. Al percibir el cambio de tono, el asistente hizo una profunda reverencia y salió del sótano. Una vez que confirmó que el asistente se había ido, Arno tomó una daga afilada y se acercó al anciano. No sé si debería llamarte médico o científico. Pero lo cierto es que, con la ayuda de mi padre, cometiste un acto prohibido. Los ojos del anciano temblaron. Aunque tu delito merece la pena de muerte por violar el tabú, yo, en mi misericordia, pienso concederte la gracia. Te perdonaré la vida, así que dime. Dime dónde están las pruebas que demuestran que rompiste el tabú. Su Alteza, ya confesaste todo el incidente. No me digas que ahora has decidido guardar silencio. ¿No dijiste que te arrepientes de romper el tabú? Entonces te doy la oportunidad de corregirlo. Habla ahora. El anciano apretó los dientes y respiró con dificultad. ¿Por qué estás tan obsesionado con ese trono vacío? Aunque exista esa evidencia, está en un lugar al que Su Alteza jamás podrá acceder. Y aunque por algún milagro la consigas, ¿podrás soportar las consecuencias? La mirada de Arno se encontró con la del anciano. Debido a su avaricia, Su Alteza, el imperio se hundirá en el caos. Estallará una guerra civil. Hermanos se matarán entre sí en una tragedia espantosa. ¿Por qué insiste en recorrer un camino empapado en sangre? El agarre de Arno sobre la daga se hizo más fuerte. ¿Y qué? ¿Me estás diciendo que me calle? Tú me lo dijiste. Que el monstruo que ahora está sentado en el trono. Levantó una mano y señaló en dirección al Palacio Imperial. Se hace pasar por mi hermana.
¿Y aún así esperas que lo acepte? Si tienes boca, habla. Una risa hueca escapó de los labios del anciano. Su Alteza. ¿Nunca le ha parecido extraño? ¿Por qué cree que el difunto emperador, incluso tras romper el tabú e ignorar a los nobles que reclamaban legitimidad, se negó a entregarle el trono? Eso es, porque juzgó que llevarías al imperio a la ruina. Y viendo que aún no has entrado en razón, no puedo evitar pensar que tomé la decisión correcta. Mientras el anciano escupía furioso, las venas se hincharon en la frente de Arno. Con los ojos bien abiertos, Arno acercó la daga al ojo del hombre. Ese pensamiento tuyo, con una presión deliberada, presionó lentamente la hoja. La punta se clavó en la carne y la sangre empezó a gotear. Al ver que la respiración del anciano se hacía entrecortada, Arno sonrió con una sonrisa torcida. Veamos cuánto dura. Mientras tanto, en una villa en las afueras de la capital, la ley de reforma y unificación de la crisis nacional. Están locos. En medio de una multitud de legisladores reunidos en la villa, Cerebeil, líder del partido sindical, alzó la voz. Con la mirada de casi 100 legisladores sobre él, Cerebeil frunció el ceño profundamente. Aquí no solo se reunieron miembros del partido sindical, sino también muchos del Partido Social Libertad. Todos habían llegado enfurecidos por el nuevo proyecto de ley. Dicen que se trata de unir fuerzas para superar la crisis, pero ¿en qué se diferencia eso de tomar el control del Parlamento mediante una dictadura unipartidista? Francamente, me preocupa profundamente que Su Majestad la Emperatriz haya respaldado semejante proyecto de ley. Los legisladores comenzaron a murmurar entre ellos. Aunque compartían la misma indignación por el proyecto de ley, incluir a la Emperatriz en el asunto los hizo sentir incómodos. Cerebeil, mientras inspeccionaba la habitación, gritó con decisión. Si no estás de acuerdo conmigo, argumenta. Este sistema parlamentario fue creado por el mismísimo emperador. ¿Intentar destruir el mismo sistema que él mismo estableció no es traición? El murmullo se apaciguó. Al ver que muchos estaban de acuerdo con él, Cerebeil continuó en un tono más tranquilo. Su Majestad la Emperatriz ha caído bajo la influencia de la mano demoníaca de Daniel Steiner, incapaz de dirigir una política justa. Por el bien de la nación, debemos alzarnos con corazones leales. Así que pongamos fin a estas disputas entre partidos y, en la sesión plenaria de mañana, unámonos. Justo cuando Cerebeil estaba a punto de pronunciar su discurso, unos pasos apresurados resonaron en el pasillo. Todos miraron hacia la entrada, desconcertados, entonces la puerta se abrió de golpe y un sirviente entró corriendo. Presidente. Debe evacuar. El ejército y la policía están. Antes de que el sirviente pudiera terminar, el sonido de las botas de los soldados de NOVLIGHT llenó el pasillo. Solo entonces se dieron cuenta de que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Por la puerta abierta irrumpieron soldados y policías. Cuando las tropas armadas comenzaron a rodear el área, los legisladores entraron en pánico y se agruparon. Cerebeil, igualmente nervioso, miró a su alrededor cuando uno de los policías dio un paso adelante. Por las insignias de rango, era comisario general. Presidente Cerebeil. Se le arresta de emergencia por sospecha de violación de la Ley de Confidencialidad de Seguridad Nacional y de preparación de una insurrección según el Código Penal. Solicitamos su cooperación. Ante su anuncio, varios legisladores estallaron en furia. ¿Nos tratan como criminales? ¿Es esto obra del Partido Popular Central? Bastardos, están locos. Los que cometen crímenes aquí son ustedes. Somos representantes electos del pueblo. ¿No entienden el concepto de inmunidad parlamentaria? El comisario general suspiró y frunció el ceño abiertamente. La Oficina de Seguridad Pública tiene autoridad extrajudicial. Si hay pruebas claras de que los legisladores amenazan la seguridad nacional, incluso usted podría ser arrestado. Seguramente ya lo sabe mejor que yo. ¿Pruebas claras? Los legisladores intercambiaron miradas inquietas. Cerebeil dio un paso adelante. Comuníqueme con el director de la Oficina de Seguridad Pública ahora mismo. No sé qué supuestas pruebas cree haber reunido, pero esta tiranía no se tolerará. El comisario general permaneció en silencio. Justo cuando la confusión comenzó a extenderse, unos pasos silenciosos resonaron desde el pasillo. Charla, cuando el silencio invadió la habitación, el sonido de esos zapatos se hizo más fuerte. Después de un largo momento, un oficial entró por la puerta abierta. Condecorado con numerosas medallas en su uniforme, era Daniel Steiner. El miedo se apoderó de Cerebeil por un momento, pero se armó de valor y se negó a dejarse intimidar. Daniel Steiner. No bastaba con traer soldados, ahora también has movilizado a la policía de la oficina. ¿Te has vuelto loco? Contactaré al director de la oficina inmediatamente y denunciaré tu abuso de poder, recuerda lo que te digo.
Cerebell rugió, pero el rostro de Daniel permaneció tranquilo. Eso será interesante. Por favor, adelante, llame. ¿Qué? Cerebell se detuvo a mitad de la frase. Un escalofrío de aprensión le recorrió la espalda. Daniel, fijando su mirada en Cerebell, volvió a hablar. ¿Qué esperas? Vamos, llama. Ante esa voz fría, Cerebell no tuvo más remedio que darse cuenta de la verdad. La Oficina de Seguridad Pública ya había caído hacía tiempo en manos de Daniel Steiner. Cerebell, dándose cuenta de que resistirse a Daniel podría ser contraproducente, bajó la mirada y se quedó en silencio. En realidad, no fue diferente a levantar una bandera blanca, y la derrota era claramente visible en los rostros de los legisladores. Mientras la atmósfera se hacía más pesada y la multitud se quedaba en silencio, inquieta, uno de los legisladores levantó de repente la voz. Todo esto es para impulsar la ley de reforma y unificación de la crisis nacional. Cuando Daniel se giró para mirarlo, el legislador vaciló por un momento, pero no retrocedió. Ya me parecía extraño cómo la revisión del comité se llevó a cabo con una velocidad tan antinatural, y ahora ya se está enviando a la asamblea en pleno. Pero ahora lo entiendo. General de brigada Daniel Steiner. Usted ha estado orquestando todo esto entre bastidores. Incluso cuando el legislador gritó, Daniel no mostró ninguna reacción. Él simplemente fijó una mirada aguda en el hombre. Lo siento, pero simplemente cumplo las órdenes de Su Majestad la Emperatriz. Le aconsejo que deje de hacer acusaciones tan infundadas. ¿Estás diciendo que Su Majestad nos está dejando de lado? No puede ser. No puede ser cierto, dices. ¿Y por qué estás tan seguro? Daniel comenzó a caminar lentamente hacia el legislador. Representante Kendreff. ¿Puedo hacerle una predicción? Las pupilas de Kendreff se crisparon en el momento en que pronunciaron su nombre. Lo investigué y parece que hace 3 años aceptaste tu primer soborno de una corporación a cambio de representar los intereses de esa empresa. En ese momento, imagino que debías sentirte abrumado por la culpa y la ansiedad al aceptar el dinero. La distancia entre Daniel Steiner y Kendreff se fue acortando cada vez más. Pero con el paso del tiempo, te sentiste más seguro. ¿Por qué? Porque la Oficina de Seguridad Pública nunca te llamó, y el mundo seguía como siempre. Nadie te exigió cuentas. Y entonces empezaste a pensar. Daniel se detuvo justo frente a él y miró a Kendreff. ¿No está bien seguir aceptando sobornos de ahora en adelante? En los ojos de Daniel, mirando al legislador, había un rastro de disgusto visible. Con ese nuevo coraje, aceptaste sobornos de varias otras fuentes, representando sus intereses. Tan solo este año, aceptaste sobornos 3 veces más, incluyendo dinero sucio de organizaciones criminales. Todo sin saber que Su Majestad te había estado vigilando todo el tiempo. Cuando Kendreff no pudo ofrecer ninguna refutación, Daniel dejó escapar un suspiro y miró hacia arriba. El resto de ustedes, legisladores, no son la excepción. Si alguien aquí quiere afirmar su inocencia, que dé un paso al frente. Si de verdad es inocente, me disculparé personalmente y lo ayudaré a salir de aquí. La voz de Daniel se agudizó. Sin embargo, si afirmas ser inocente y yo determino lo contrario, prepárate. Me aseguraré de que no vuelvas a aparecer por el imperio. Después de escuchar esa amenaza, ningún legislador dio un paso al frente. Todos lo sabían, que habían cometido delitos, grandes o pequeños, bajo el título de legisladores. Independientemente del grado de culpa, el hecho de haber violado la ley no dejó a nadie en condiciones de dar un paso adelante. A nivel de partido, todos habían recibido dinero aquí y allá con el pretexto de representar los intereses de otros. Como una telaraña, todos estaban conectados. Daniel miró con desprecio a los temblorosos legisladores y luego se volvió hacia el comisionado general. Han confesado sus crímenes. Arréstenlos a todos y transfiéranlos de inmediato. Comprendido. Saludando a Daniel, el comisario general levantó la voz a los agentes de policía apostados a su alrededor. Inicien el procedimiento de arresto de inmediato. Muévanse rápido. Al escuchar la orden, los policías sacaron las esposas y se acercaron a los legisladores. Al darse cuenta de que no había salida, los legisladores se rindieron a la realidad y dejaron caer los hombros en señal de resignación. Mientras la policía comenzó a esposarles las muñecas, Daniel se acercó a Cerebell. Alguien que debería haber estado presente estuvo notablemente ausente. Señor presidente. ¿Dónde está el príncipe Arno? Cerebell se estremeció ligeramente. ¿Por qué me preguntas? Ya sé la respuesta, así que no te haría el tonto. ¿No estarás pensando en añadir más cargos ahora? Cerebell dudó por un momento y luego dejó escapar un suspiro bajo. No lo sé con exactitud. Dijo que tenía una forma de revertir la situación y se llevó a un asistente con él, rumbo a la ciudad vieja.
Eso es todo lo que sé. ¿La ciudad vieja? ¿Qué asuntos tiene él en la ciudad vieja? Ya te lo dije, no lo sé. Incluso en circunstancias normales, el príncipe Arno nunca me contó nada sobre sus planes. No, para empezar, no es de los que planean nada. ¿Eso es todo lo que sabes? ¿Crees que he vivido como un tonto toda mi vida? ¿Crees que mentiría en esta situación? ¿Qué demonios ganaría con eso? Era cierto. Ahora que la policía lo había atrapado con pruebas irrefutables, su futuro estaba prácticamente terminado. Mentir aquí solo reforzaría sus acusaciones. Probablemente era cierto. Daniel chasqueó la lengua con fastidio y se volvió hacia el comisario general. Comisionado. Contacte al director de la Oficina de Seguridad Pública y despliega a todo el personal disponible en la Ciudad Vieja. Informaré a Su Majestad por separado. ¿A la Ciudad Vieja, señor? Sí. Daniel se sacudió el uniforme y entrecerró los ojos. Parece que Su Alteza el Príncipe Arno nos ruega desesperadamente que vayamos a buscarlo. Siguiendo la orden de Daniel, el director de la Oficina de Seguridad Pública envió inmediatamente agentes a la Ciudad Vieja. Su Majestad Selvia, al escuchar el informe de Daniel, también consideró que localizar a Arno era ahora una prioridad absoluta y emitió una orden de búsqueda a la policía militar. Pasó un día entero después de que los militares y la policía asaltaron la Ciudad Vieja. Aquí fantasma. Durante el barrido del sector 8, zona de colapso oeste, detectamos un grito. Parece provenir del interior de la catedral. Distancia estimada, 50 metros. Manteniendo la posición. Esperando instrucciones. Daniel, que caminaba cerca, escuchó el informe a través de su radio portátil. Un grito, ¿eh? En las ruinas decadentes de la Ciudad Vieja, no era raro oír gritos. Muchos criminales y vagabundos hacían de ese lugar su hogar. Pero escuchar eso ahora, en medio de una redada policial militar, fue innegablemente sospechoso. Nadie temía más ser descubierto y sufrir represalias que los criminales y vagabundos. Harían todo lo posible por permanecer ocultos. Que alguien gritara tan fuerte en semejante situación era algo que desafiaba la lógica. Por otra parte, no todo en este mundo sigue la lógica. Pensando que no había daño en comprobarlo, Daniel tomó su radio y presionó el botón de transmisión. Rodear la catedral. Iré yo mismo. Cuando Daniel llegó a la catedral con su escolta, la policía militar lo saludó. General de brigada Daniel Steiner. Bienvenido, señor. No esperaban ver a un general en el campo y estaban claramente tensos. Daniel reconoció el saludo del jefe del escuadrón y giró su mirada hacia la catedral sin emoción. Estaba claro que había estado abandonado durante mucho tiempo, cubierto de enredaderas y musgo. Aquí es. El lugar donde se oyó el grito. Sí, señor. ¿Alguien salió de la catedral? No, señor. Cerramos el perímetro en cuanto recibimos la orden. Bien. Entonces comenzamos la brecha ahora. El jefe del escuadrón asintió e hizo una señal a los soldados cercanos. Las tropas abrieron de una patada las puertas de la catedral y entraron corriendo. Daniel también entró por la puerta ahora abierta. Pero después de unos pocos pasos, se detuvo. Bajo la tenue luz que se filtraba a través de las vidrieras, un hombre sentado en el altar levantó la cabeza. Rubio, de ojos azules, estaba empapado en sangre y sonreía. ¿Viniste? Frente a él yacía el cadáver mutilado de un asistente. Era imposible saber qué había pasado aquí. Mientras Daniel permanecía en silencio, Arno se rascó la cabeza perezosamente con una mano. ¿Qué te pasa con esa mirada? Has matado a mucha gente en el campo de batalla, ¿verdad? ¿Tienes curiosidad por saber por qué murió este? Si es así, te lo puedo decir. Arno arrojó la daga que sostenía hacia el cadáver y habló. Le dije que no escuchara a escondidas, pero lo hizo de todos modos. Abrí la puerta del sótano y el muy cabrón entró tambaleándose. Así que lo maté. Ese maldito canalla ni siquiera pudo seguir una simple orden. La forma en que Arno hablaba, como si matar a un hombre no fuera diferente a matar a un animal, despertaba una profunda repulsión instintiva. Su Alteza. Matar a alguien por desobedecer una orden no justifica un asesinato. Las palabras de Daniel provocaron una risita en voz baja en Arno. Si escuchas lo que he descubierto, estarás de acuerdo en que tenía todas las razones para matar a este bastardo. Es una verdad que sería mejor que el mundo no supiera. Entonces, de repente, la sonrisa de Arno se transformó en algo más oscuro. ¿Y bien? ¿No quieres oírlo? Había un destello de locura en los ojos de Arno, pero dentro de ese destello, claramente residía una cierta convicción. Daniel, decidido a comprender qué verdad se escondía detrás de esos ojos, miró al líder del escuadrón. Llevaos a los soldados y abandonad la catedral. Aunque visiblemente desconcertado, el líder del escuadrón no pudo ignorar una orden directa. Asintió.
Al sacar a las tropas, el jefe del escuadrón cerró la puerta detrás de él. Ruido sordo, solo cuando las puertas de la catedral se cerraron, Arno finalmente habló. «Qué rápido lo captas». «Bien. ¿Y ahora, por dónde empiezo?» Arno se tomó un momento para calmar su respiración y luego apoyó la cabeza hacia atrás contra el púlpito. «Veamos. Creo que empecé a investigar esta verdad cuando te fuiste a Fenbark. Como sabes, para entonces, ya no me quedaba nada». Una sonrisa autocrítica se dibujó en sus labios. Me di cuenta de que si las cosas seguían así, moriría patéticamente sin nada que mostrar. No quería eso. Así que empecé a pensar, ¿qué podía hacer para lastimar a Sylvia? Al fin y al cabo, si quería aumentar mi influencia, necesitaba algo que realmente pudiera dañarla. Arno se limpió la sangre de la mejilla con el dorso de la mano y continuó. Fue entonces cuando se me ocurrió algo. Él soltó una risa baja y divertida. Esa chica Sylvia, de joven, sufrió una enfermedad terminal. Todos decían que era incurable. Pero entonces, de repente, apareció un médico de renombre y la curó por completo. Como si le hubiera extirpado la enfermedad. Arno frunció el ceño, como si el mero recuerdo le ofendiera. El problema fue que, cambió después. Dejó de comer lo que le encantaba, e incluso su personalidad cambió. En aquel entonces pensé que era solo un efecto secundario del tratamiento y no le di mucha importancia. Al rememorar el recuerdo, Arno pensó. Pero cuando me vi acorralado, empecé a preguntarme si podría usar eso. ¿Quién sabe qué clase de cosas inmorales ocurrieron durante el tratamiento? Así que empecé a buscar al médico que atendió a Sylvia. Y, al parecer, ni siquiera fue difícil encontrarlo. Aún vivía en la capital. Arno se rió entre dientes y sus hombros temblaron. Cuando lo agarré y le exigí saber qué había pasado ese día, el muy cabrón empezó a temblar. Ahí supe que algo pasaba. Así que lo arrastré al sótano y seguí torturándolo. Al principio, se aguantó, pero al final, lo contó todo. Para ir directo al grano. Arno respiró profundamente y se puso de pie. Se tambaleó brevemente, todavía débil por haber matado al asistente, pero recuperó el equilibrio rápidamente. Ahora de pie, Arno miró a Daniel directamente a los ojos y habló. Esa zorra de Sylvia es un monstruo que se hace pasar por mi hermana. Un monstruo creado por nuestro padre. Las palabras que Arno había pronunciado una vez en el pasillo del Palacio Imperial de repente resurgieron en la mente de Daniel. También entonces Arno había llamado a Sylvia un monstruo creado por su padre. En ese momento, pensé que solo eran celos, pero la seguridad en su tono me inquietó. ¿Será? Atrapado en una creciente sensación de inquietud, Daniel frunció el ceño. Arno se dio cuenta y le dedicó una leve sonrisa cómplice. Esa mirada dice que no me crees. Entonces ve a verlo tú mismo. El médico dijo que la evidencia está guardada dentro del anillo que siempre usó nuestro padre. Mientras Daniel se quedó congelado en el lugar, Arno siguió adelante, envalentonado. Hablemos de acuerdos después. ¿No sería mejor confirmar la verdad primero? Daniel abrió la boca para hablar, pero luego la volvió a cerrar. Había considerado que no era el momento de sacar conclusiones apresuradas. Después de un breve silencio, Daniel miró fijamente a Arno. Quédate aquí. Necesito verificar con exactitud qué es esa verdad de la que hablas. Arno levantó ambos brazos teatralmente, como diciendo, mírame. Claro. ¿Por qué iba a correr? No tengo a dónde ir. Tras dirigirle una última mirada a Arno, Daniel se dio la vuelta y salió. Cruzó las puertas de la catedral. En cuanto emergió, dio una orden grave y severa al líder del escuadrón que se acercaba. Hay algo que debo informar urgentemente a su majestad. Hasta mi regreso, nadie debe abandonar este lugar. Si el príncipe Arno siquiera pone un pie fuera de la catedral. Los fríos ojos de Daniel se clavaron en el líder del escuadrón. Nunca te perdonaré. Tragado por el miedo, el líder del escuadrón se puso firme. Mantendremos un perímetro estricto. En ese momento, para el líder del escuadrón, Daniel Steiner era mucho más aterrador que cualquier miembro de la familia real. Al regresar al palacio para hacer su informe, Daniel le explicó todo a Sylvia. Después de escucharlo todo, Sylvia, tras un momento de contemplación, decidió que sería mejor verificar la verdad. Así, ella y Daniel se dirigieron al relicario imperial, donde se guardaban las pertenencias del difunto emperador. Dado que el relicario almacenaba los efectos personales del difunto emperador, estaba ubicado en lo profundo del palacio y custodiado por tropas de élite de la Guardia Imperial que habían jurado lealtad exclusiva a Sylvia. Al oír que la emperatriz había llegado, el guardián del relicario rápidamente concedió el acceso y, con un áspero crujido metálico, las puertas dobles reforzadas comenzaron a abrirse. Cuando Sylvia entró, las luces del techo parpadearon, iluminando la cámara.
En el centro de la habitación, donde enormes columnas envueltas en tela roja sostenían el techo, había una vitrina de vidrio reforzado. Sylvia se acercó y confirmó que las pertenencias del emperador aún estaban en su lugar. Guardián. Cuando Sylvia gritó, el guardián del relicario, que estaba a distancia, dio un paso adelante. Sí, su majestad. Por favor, dígame. Necesito inspeccionar las pertenencias de mi padre. Abre la vitrina. Como usted ordene. Inclinando la cabeza, el guardián sacó una llave de su túnica y la insertó en el estuche. Con un suave clic, el bloqueo se desbloqueó y la tapa comenzó a elevarse lentamente. De dentro, Sylvia sacó un anillo. Contenía una piedra preciosa que brillaba con un resplandor carmesí, como un rubí. Mientras los ojos de Sylvia permanecían fijos en el anillo, el guardián del relicario, percibiendo el estado de ánimo, hizo una reverencia y salió de la habitación. Ahora sola con Daniel, Sylvia movió lentamente sus labios. Entonces mi hermano dijo que la verdad está dentro de este anillo. Sí, su majestad, en ese caso, la gema de este anillo debe ser Remicia. He oído que es una gema rara capaz de almacenar recuerdos específicos. Extremadamente valiosa. Con los ojos entrecerrados, Sylvia añadió en voz baja. Para ser sincero, no entiendo por qué mi hermano insiste en llamarme monstruo. Probablemente solo sea otra de sus estupideces habituales. Su respiración temblaba ligeramente. Pero si por casualidad lo que dijo no es mentira, entonces no puedo ni imaginarme qué recuerdo se guarda aquí. ¿Un monstruo, dice? ¿Acaso intenta decir que ni siquiera soy humana? Eso está dentro del ámbito de lo posible. Sobresaltada, Sylvia miró a Daniel que estaba a su lado. Se quedó pensando, con la mano en la barbilla. Si su Alteza Arno no exagera, entonces sí, es perfectamente posible que un ser no humano gobierne el imperio. Sylvia se quedó momentáneamente sin palabras ante tal absurdo, luego dejó escapar una pequeña risa. Ella entendió que estaba bromeando para calmar sus nervios. ¿Un animal, eh? Blig, exclusiva en Blig. Entonces, ¿te gustaría adivinar qué tipo de animal podría haber sido? Su majestad tiene el aura de un felino, pero personalmente, preferiría que fuera un cachorro. ¿Por qué? Los gatos también son simpáticos, ¿verdad? Soy más de perros. Ah, si es así, entonces supongo que también prefiero los perros a los gatos. Sylvia de repente dejó de hablar. Por alguna razón, Daniel parecía extrañamente diferente cuando mencionaba a los perros. Podría ser. ¿Estaba él, revelando sutilmente sus preferencias románticas? Al pensar eso, Sylvia de repente sintió que Daniel la estaba comparando con Lucky. Algo en eso la molestó profundamente. Sus mejillas se sonrojaron levemente y murmuró con silencioso desafío. Siempre que no sea algo indecente, puedo imitar perfectamente a un cachorro. La mente de Daniel se paralizó. ¿Qué carajo acabo de escuchar? Antes de que pudiera recuperarse, Sylvia rápidamente miró hacia otro lado, nerviosa. No es nada. Con una pequeña tos, deslizó el anillo en su dedo índice. Entonces, veamos de qué verdad habló mi hermano. Ella respiró profundamente y miró el anillo. Todo lo que faltaba era imbuirlo de magia y así podría mirar dentro de la memoria del difunto emperador. Pero Sylvia no se movió. Aunque intentaba mantener una fachada tranquila, la verdad dentro del ring la aterrorizaba. Su mano izquierda, la que no tenía el anillo, temblaba levemente. Al ver esto, Daniel extendió suavemente la mano y la tomó. Sylvia se estremeció ante el repentino toque y se giró para mirarlo. Él la miró a los ojos y asintió levemente. Como si dijera, no hay nada que temer. Sylvia, reconfortada por aquel gesto, asintió y volvió a mirar hacia adelante. Su respiración se calmó y lentamente cerró los ojos. Luego, dejó que su magia fluyera suavemente hacia la gema incrustada en el anillo. Mirándola, Daniel también cerró los ojos en silencio. ¿Por qué Arno llamó a Sylvia un monstruo haciéndose pasar por su hermana? Era hora de aprender la verdad. A medida que uno vive, inevitablemente acumula grandes y pequeños pozos de desesperación en su corazón. La vida nunca es fácil. Uno se ve obligado a soportar dificultades sin importar su voluntad. Y cuanto mayor es la magnitud de esa dificultad, más uniformemente cae la persona en la desesperación. Ni siquiera el emperador del imperio pudo escapar de este ciclo ineludible del destino. Su Alteza la princesa ha fallecido. Ante las solemnes palabras del médico, un abismo de desesperación se abrió en el corazón de Bertram, un abismo que jamás podría llenarse. Ah, él ya lo sabía. Sabía que el estado de Sylvia había empeorado y que podría morir pronto. Pero saberlo no suavizó el dolor que siguió a la muerte de su hija. De rodillas, Bertram dejó escapar un sollozo bajo mientras miraba a Sylvia acostada en la cama. En su rostro exangüe ya no había ningún rastro de esperanza.
Como rechazando la realidad misma, Bertram sacudió la cabeza y extendió una mano para acariciar la mejilla de Sylvia. Sylvia, mi amada hija, ¿cómo pudiste irte tan vanamente? Un dolor indescriptible se filtró en su corazón, brotando en forma de lágrimas. El médico no pudo soportar ver llorar al emperador e inclinó la cabeza profundamente. Su Majestad, con su permiso, ¿puedo convocar a su Majestad la emperatriz a este lugar? Bertram no respondió. Más exactamente, no pudo responder. El tiempo transcurrido fue demasiado corto para salir del dolor de perder a su amada hija. No fue hasta que sollozó durante un largo rato mientras agarraba la mano de Sylvia, que Bertram pudo ponerse de pie. Mientras miraba a Sylvia acostada en la cama, Bertram finalmente abrió la boca. Médico. Ante el sonido húmedo de su voz, el médico inclinó la cabeza. Sí, Su Majestad. Hable, por favor. No le digas a nadie que mi hija está muerta. La orden de permanecer en silencio sobre la muerte de la princesa pareció una ironía. Su Majestad. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Incapaz de comprender, preguntó de nuevo y Bertram levantó la cabeza, como si señalara que ya era hora de mirar más allá del dolor del presente y mirar hacia el futuro. He oído que eres todo un experto en magia de la memoria. ¿Ni siquiera publicaste un artículo sobre el tema? Si es así, también debiste haber investigado cómo transferir la memoria humana. No estaba mal. Durante sus días universitarios, el médico había escrito y presentado una tesis titulada La estructura teórica y la aplicabilidad de la magia de transferencia de memoria. Sin embargo, para probar dicha tesis, sería necesario incorporar técnicas de extracción de memoria post-mortem que rastreen el maná residual de la conciencia del fallecido. Solo entonces podrían reproducirse o transferirse los recuerdos vivos de una persona. Naturalmente, tales prácticas se consideraban prohibidas no solo en el imperio, sino en todo el mundo, y el médico había sido disciplinado y expulsado de la universidad. Después de eso, se había distanciado de la magia relacionada con la memoria, pero ahora el emperador del imperio hablaba abruptamente de tales tabúes, dejándolo desconcertado. Su Majestad. Es cierto que en aquel entonces estaba muy involucrado en la magia de la memoria, pero sigue siendo un tabú. Transferir recuerdos no es diferente a violar la dignidad de una persona. Tendría enormes repercusiones en su vida. Había intentado expresar su negativa en los términos más amables posibles, pero Bertram no se echó atrás. ¿Crees que digo esto porque quiero caer en un tabú? Bertram continuó como si no tuviera otra opción. Ahora que Sylvia ha muerto, el único que queda para heredar mi puesto es Arno. ¿Crees que Arno es digno de ocupar el trono imperial? El médico no pudo responder. No era una pregunta que pudiera responderse. Bertram, sabiendo esto, dejó escapar un suspiro silencioso. Supongo que habrás oído que Arno atacó recientemente al instructor que le enseña esgrima. Corrió hacia él mientras descansaba y le blandió una espada de verdad. El hombre sufrió una herida profunda en la espalda y fue hospitalizado. ¿Sabes por qué Arno hizo tal cosa? Vacilando un poco, el médico respondió lo que sabía. Escuché que el instructor hizo un comentario insultante hacia la familia real. Esa fue una historia inventada por el palacio. Ese instructor considera que servir a la familia real es el mayor honor. ¿Que un hombre así insulte a la realeza? No tiene sentido. Entonces, ¿por qué Su Alteza Arno? Estaba resentido porque el instructor lo derrotó en un combate de entrenamiento y lo atacó por venganza. Esa es la única razón. Sacó una espada de verdad y atacó por algo tan trivial. El médico, aturdido, no pudo encontrar las palabras, hasta que Bertram giró lentamente el cuerpo. Este no fue el único incidente. Arno trata la vida humana como si fuera la de un animal y ha cometido innumerables atrocidades. Es mi hijo, pero su capacidad para la violencia es incomprensible. No sé si lo crié mal, o si simplemente nació así. Pero una cosa era segura. Si Arno hereda mi trono, el imperio no escapará de la destrucción. Bertram podía verlo claramente. El futuro en el que Arno, como emperador, llevó a innumerables ciudadanos a la muerte. Por eso te pido esto. Para detener a Arno, Sylvia no debe estar muerta. Solo entonces este imperio podrá tener futuro. El hecho de que fuera para el imperio comenzó a influir en el corazón del médico. Y la constatación de que esta era una oportunidad para demostrar la tesis que había escrito en el pasado despertó su curiosidad académica. El médico, que ahora se encontraba al borde del tabú, tragó saliva con dificultad y levantó la cabeza. Necesitaremos una gran cantidad de remicia cruda. Y tendré que construir varios dispositivos. Dime la cantidad que necesitas.
Me aseguraré de que esté preparada. Si su majestad insiste hasta ese punto, su vacilación fue breve. Habiendo cruzado la línea del tabú en su corazón, el médico se arrodilló ante Bertram. Haré todo lo que esté a mi alcance para que esto suceda. Después de decidir cruzar la línea del tabú, el emperador prohibió a cualquiera, excepto al médico, entrar a la habitación de Sylvia. Ni siquiera la emperatriz fue una excepción. Cuando la emperatriz preguntó por qué, Bertram evadió la pregunta diciendo que bloquear todo contacto externo era la única manera de mejorar la condición de Sylvia. Al oír que la enfermedad de su hija podía curarse, la emperatriz cedió y los demás miembros del palacio no se atrevieron a desafiar la orden del emperador ni siquiera a pensar en entrar en la habitación de Sylvia. Así, dentro de la cámara donde Sylvia estaba ahora completamente aislada del mundo, el médico comenzó a prepararse para realizar con éxito la transferencia de memoria. Los preparativos tardaron aproximadamente 3 semanas en completarse. Después de conseguir todos los elementos necesarios para la transferencia, el médico finalmente preparó la pieza final. Una persona. Había buscado por todo el imperio, seleccionando candidatas una por una, hasta que finalmente encontró a una chica que tenía un parecido sorprendente con Sylvia. Al llevar a la muchacha de regreso al palacio, el médico se encontró con el emperador Bertram afuera de la habitación de Sylvia. Su majestad. ¿Ha esperado mucho? Bertram, de pie con las manos entrelazadas tras la espalda, visiblemente tenso, miró a la muchacha que había traído el médico. La niña estaba envuelta con fuerza en una túnica blanca como la nieve y tenía la capucha puesta sobre la cabeza. Era un atuendo que el médico había preparado para evitar que alguien la reconociera en el camino hacia allí. ¿Esta es la chica? Ante la pregunta de Bertram, el médico asintió firmemente. La encontré en las tierras altas de la región occidental. Vivía sola en una casa derrumbada. Desconozco todos los detalles, pero parece que no tiene padres. Veo. Aliviada de que el niño no hubiera sido arrebatado a sus padres, Bertram se arrodilló sobre una rodilla. Al mirar al niño a los ojos, Bertram se puso rígido involuntariamente por la sorpresa. ¿Sylvia? La niña se parecía sorprendentemente a su hija fallecida. Bertram, que se quedó paralizado por el shock durante un momento, extendió una mano temblorosa. Cuando retiró la capucha de la niña, un cabello rubio plateado se derramó. Aparte de la tristeza en su expresión, casi no había diferencia entre ella y la hija que había perdido. Todavía aturdido mientras miraba el rostro del niño, Bertram finalmente se recompuso y habló. ¿Cómo te llamas? Cuando la niña permaneció en silencio, el médico que estaba a su lado respondió en su nombre. No tiene nombre. Debió de no haber nadie que se lo pusiera. Aunque, parece que sí tenía un apodo. Por alguna razón, una gran mata de Edelweiss crece alrededor de las ruinas de su casa, y los aldeanos cercanos la llamaban la bruja Edelweiss. Después de escuchar la explicación del médico, Bertram miró a la niña en silencio durante un rato. La muchacha también lo miró con ojos apagados y sin emociones. Niño. Tal vez fue la culpa lo que lo impulsó a decir lo que dijo a continuación. Palabras que no necesitaba pronunciar en voz alta. Te pido perdón de antemano. A partir de ahora, pintaré sobre ti junto con mi hija. Esto significa que vivirás el resto de tu vida con los recuerdos de mi hija. Ya no serás la bruja Edelweiss, que una vez vivió sola en los confines occidentales del imperio. Bertram colocó suavemente sus manos sobre los hombros del niño. Renacerás como la princesa del imperio. El niño no entendió del todo lo que dijo Bertram. No era el tipo de historia que uno pudiera simplemente escuchar y aceptar. Pero ella podía ver el dolor y la culpa en los ojos de Bertram. Aunque no tenía forma de saber lo que pretendía hacerle, la chica abrió los labios con calma. Te ves triste. Muchísimo fue un comentario lleno de lástima. Bertram se sorprendió momentáneamente por su compostura, pero finalmente abrió la boca. Lamento haberte arrastrado a mi dolor. Pero tú nos salvarás a todos. Como mínimo, quiero creer en ese futuro. Y también. La mano de Bertram, que descansaba sobre el hombro de la niña, cayó lentamente. Pensaré en ti y te trataré como si fueras mi propia hija. Creo que es la única manera de expiar el pecado que estoy a punto de cometer. Con esas palabras, Bertram se puso de pie. Sintió que si hablaba más con el niño, podría revertir su decisión. Bertram miró al médico y asintió en silencio. Una orden para continuar. Comprendido. Al leer la intención de Bertram, el médico tomó la mano de la niña y entró en la habitación de Sylvia. Y entonces, la puerta se cerró y comenzó la transferencia de memoria. Durante todo este tiempo, Bertram permaneció de pie frente a la puerta, esperando que terminara. Esperó solo en el pasillo vacío durante horas. Cuando había pasado casi la mitad del día, la puerta sellada finalmente se abrió. Más allá del umbral se encontraba la misma chica con la que había hablado hacía un momento.
Ella levantó lentamente la cabeza y vio a Bertam mirándola con una expresión pesada e ilegible. Parpadeando con sus ojos azules, la niña abrió sus pequeños labios. «Padre». En el momento en que Bertam escuchó esa palabra de su boca, se derrumbó. Fue en ese instante que sintió el peso aplastante del pecado que había cometido. Cuán profundo y vil era en realidad. «Padre». «¿Qué pasa?». La muchacha avanzó lentamente hacia Bertam, que se estaba derrumbando. Bertam levantó la cabeza entre sollozos silenciosos y la miró a los ojos inocentes y sin nubes. Mirándola sin decir palabra, levantó una mano temblorosa y la atrajo hacia un abrazo. «Lo siento». «Lo siento mucho». Las lágrimas de Bertam sobresaltaron un poco a la muchacha. Pero pronto, ella devolvió suavemente el abrazo y movió suavemente sus labios. «No sé qué pasa, pero no pasa nada». «¿Por qué?». Recordando los recuerdos que ahora compartía con Bertam, la niña continuó. «Porque estoy aquí, frente a ti». Padre Daniel abrió lentamente los ojos después de presenciar todos los recuerdos. Lo que había visto, la impactante verdad, lo hizo girarse para mirar a Sylvia. Sylvia estaba congelada, con los ojos muy abiertos. Sus labios se separaron levemente, pero no salieron palabras. Sus pupilas temblaron sin rumbo. Quería calmarla, pero sentía que ninguna palabra sería de consuelo en ese momento. «Ah. Sylvia empezó a temblar y su voz apenas se escapaba como el murmullo de un tonto. Al darse cuenta de que no se encontraba bien, Daniel le apretó la mano un poco más fuerte. Su majestad. Ante esto, Sylvia se estremeció y lo miró. Parecía estar hiperventilando. Su respiración era rápida y superficial mientras bajaba la mirada. Para. Su mano se retorció en el agarre de Daniel. Ella dejó escapar un débil gemido, como si tuviera dolor, así que Daniel le soltó la mano. Por un momento, pareció que su condición se había estabilizado, pero su respiración seguía siendo entrecortada. «¿Estás bien?». No hubo respuesta. Sylvia, con los ojos nublados por la confusión, simplemente dio un paso atrás. «Su majestad». Vagando sin rumbo por un momento, Sylvia finalmente se dio cuenta de la mirada de Daniel y levantó la cabeza. «Ah, ¿me llamaste?». «Ajaja». Apenas recuperando la compostura, Sylvia rió como si nada hubiera pasado. Ahora lo entiendo. ¿Por qué mi hermano me llamó monstruo? Es impactante, sí, pero sigo siendo, ante todo, hija de este imperio. Su sonrisa se torció. Este imperio, las palabras nunca continuaron. Incluso la sonrisa que había mantenido obstinadamente desapareció. Sylvia ya no pudo mantener la máscara puesta y su voz se redujo a un murmullo bajo. «Necesito tiempo para pensar». Con esas palabras, pasó junto a Daniel hacia la salida del relicario imperial. La capa carmesí, símbolo del emperador, ondeaba detrás de ella y hoy parecía insoportablemente triste. Daniel quería seguir, pero no pudo. Él lo sabía. Ella necesitaba tiempo para aceptar la verdad. Pasaron aproximadamente 3 horas después de que Sylvia abandonara el relicario imperial cuando Daniel se dio cuenta de que había cometido un error. ¿Qué? Su majestad el emperador no estaba con usted, general de brigada Daniel. Preocupado por Sylvia, había acudido a la jefatura del patio interior, solo para encontrarse con esa desconcertante respuesta. Daniel estuvo a punto de preguntar cómo era posible que la corte interior no supiera el paradero del emperador, pero no tuvo más remedio que negar con la cabeza. Sylvia sabía cómo utilizar la teletransportación espacial. Mientras estuviera dentro de su campo de visión, podía moverse a cualquier lugar en un instante. Esquivar el bastón del patio interior habría sido pan comido. La guardia imperial también. Les había dicho que no necesitaba escolta, ya que solo visitaría el relicario. Así que ellos tampoco tendrían ni idea de dónde estaba. Con dolor de cabeza, Daniel habló claramente al jefe del patio interior. «Director. Su majestad el emperador se encuentra desaparecido». «Espera, ¿desaparece?». «Sí. La última vez que vi a su majestad fue dentro del relicario imperial, hace 3 horas. Desde entonces, se desconoce su paradero. Deberíamos iniciar una búsqueda de inmediato». El director, visiblemente conmocionado, asintió. «Avisaré al patio interior y a la guardia imperial de inmediato». Estaba a punto de irme. «¿Me acompañará, general de brigada Daniel?». Daniel meneó la cabeza. «La buscaré por mi cuenta». Había algunos lugares a los que podía suponer que ella podría haber ido. Se declaró el estado de emergencia en el palacio y el personal salió en busca de Sylvia. La noticia de la desaparición del emperador Sylvia fue profundamente impactante. Sin embargo, ninguno de ellos podía siquiera imaginar dónde podría estar. Mientras el personal del palacio buscaba frenéticamente en todas direcciones, Sylvia estaba en un jardín exterior abandonado. Nadie lo había cuidado.
Sus flores se habían marchitado y solo crecían malas hierbas silvestres. No había mejor lugar para estar solo con los pensamientos, oculto a la vista. Mientras la luz de la luna proyectaba un resplandor triste sobre el jardín en ruinas, Sylvia caminó lentamente por él. Su andar era débil y su rostro se había hundido en la sombra. Sylvia estaba recordando el pasado. Su Alteza la princesa. Captas un concepto y despiertas al siguiente. Tu esgrima es tan magistral que ya casi no me queda nada por enseñar. ¿Ya terminaste de leer este libro? Tiene pasajes que incluso a los adultos les cuesta entender. Realmente extraordinario, Su Alteza. ¿Dices que la política no se trata solo de poder, sino de comprender los corazones? Ja ja ja. ¿Cómo puede alguien tan joven pensar así? Me muero de admiración. Desde temprana edad, Sylvia había mostrado signos de genialidad. Quizás había trabajado más duro simplemente porque disfrutaba que la elogiaran. Sylvia, hija mía. Cada día que pasa, te ves más hermosa. Tu padre está cada vez más preocupado. Los hombres no dejarán de perseguirte. ¿A quién te pareces para ser tan hermosa? ¿Será a mí? Eso no lo puedo negar. Ella había sido profundamente amada desde muy joven. El emperador y la emperatriz eran padres ideales, y Sylvia lo había aceptado como una bendición. Pero esos recuerdos no eran suyos. Eran los recuerdos de la muerta Sylvia. Y, sin embargo, la Sylvia que había heredado esos recuerdos no tenía forma de saberlo. Así que leía sin parar y practicaba el manejo de la espada, sacrificando incluso el sueño, para mantener su genio. Ella se comportó con perfecta etiqueta hacia el emperador y la emperatriz para recibir su amor. Al vivir como si realmente fuera la Sylvia muerta, se produjo el incidente. Cuando cumplió 10 años, Arno mató a la dama de compañía que siempre había permanecido a su lado. Conmocionada y devastada, Sylvia recibió la visita del emperador Bertam, quien le habló suavemente. Mi querida hija. Tu hermano Arno no se siente culpable por quitar una vida. ¿Qué crees que será del imperio si asciende al trono? Antes de que ella terminara de lamentar la pérdida de su doncella, Bertam le había susurrado. Conviértete en el emperador. Enfréntate a tu hermano. Asciende al trono y guía al imperio hacia la paz y la prosperidad. Conmovida por la sinceridad en la voz de Bertam, Sylvia asintió. A partir de ese momento, se convirtió en el emperador que siempre había soñado ser. Respetada por todos, la figura más noble con el imperio a sus pies. Esa era Sylvia von Amberg. Pero Sylvia no podía distinguir si esa identidad pertenecía a la Sylvia muerta o a ella misma. Ella no sabía si la vida que ahora disfrutaba era resultado de la decisión de Bertam o de la suya propia. Por eso todo parecía tan confuso. Con el pecho apretado, Sylvia se detuvo al llegar al borde de la barandilla del jardín exterior. A lo lejos, innumerables personas corrían frenéticamente en busca de ella. Al observarlos, Sylvia de repente sintió una punzada de tristeza. ¿A quién buscan exactamente? La pregunta sin respuesta permanecía en su pecho. En medio de una emoción tan sin precedentes, el pozo de desesperación en su corazón se hizo más profundo. Y a medida que ese pozo oscuro se hacía cada vez más profundo, pensamientos horribles comenzaron a filtrarse por sus grietas. Fue justo cuando esos pensamientos comenzaron a surgir cuando escuchó la voz de alguien, como una alucinación auditiva. Sobresaltada, Sylvia meneó la cabeza. Ella no creía que pudiera haber alguien aquí. Pero como para contradecirla, la voz volvió a oírse, esta vez más fuerte. Edelweiss. Sobresaltada, Sylvia levantó la cabeza y se giró lentamente. Allí, jadeando en busca de aire después de una larga carrera, se encontraba un hombre. ¿Daniel? Ante su pregunta, el hombre exhaló entre jadeos y esbozó una leve sonrisa. Así que por fin me miras. Empezaba a preguntarme si te habías quedado sordo. Fue un comentario jovial, pero su voz por sí sola fue suficiente para detener el mundo que se desmoronaba dentro de Sylvia. Daniel dejó escapar un silencioso suspiro de alivio al confirmar que la mujer que estaba parada junto a la barandilla distante era efectivamente Sylvia. En verdad, aunque tenía una idea de dónde podría estar, no había sido tan sencillo como encontrarla en el primer intento. El primer lugar al que acudió Daniel después de declarar el estado de emergencia fue la biblioteca privada del emperador. A nadie más que al emperador se le permitió entrar, por lo que asumió que ella podría estar sola allí. Pero no lo era. Luego, Daniel se dirigió al santuario dorado, ubicado en el nivel más alto del palacio imperial. Ella tampoco estaba allí. Solo entonces Daniel se dio cuenta. Sylvia, que había dicho que necesitaba tiempo a solas, se había distanciado intencionalmente de cualquier lugar que pudiera deducirse lógicamente. Así razonó Daniel. No importaba cuán devastadora fuera la verdad que había presenciado, Sylvia nunca abandonaría el palacio imperial.
Ella comprendía mejor que nadie el peso aplastante de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Ella no quería que el caos por la desaparición del emperador provocara el pánico y se extendiera por la capital. Así pues, debió haber elegido un lugar donde pudiera ordenar sus pensamientos, aunque fuera brevemente. Un lugar donde, una vez que su mente estuviera tranquila, aquellos en el palacio podrían encontrarla nuevamente. Habiendo llegado a esa conclusión, Daniel recorrió las instalaciones abandonadas escondidas dentro de los terrenos del palacio. Sin pausa, corrió hasta que le ardieron los pulmones y, finalmente, encontró a Sylvia aquí. Gracias a Dios. Todo lo que quedaba era informar su descubrimiento por radio y escoltar a Sylvia de regreso al trono imperial. Eso sería suficiente para calmar toda confusión y desorden. Agarrando la radio, Daniel intentó alcanzar el botón de transmisión, pero se quedó congelado a mitad del movimiento. ¿Su Majestad? Las lágrimas brillaron en los ojos azules de Sylvia mientras lo miraba. Sus labios estaban fuertemente apretados bajo esa mirada vacilante y angustiada, delatando su inquietud. Daniel de alguna manera entendió lo que significaba esa expresión. ¿No quieres volver, verdad? No hubo respuesta, solo esos ojos temblorosos bajando hacia el suelo. Después de un breve silencio, los labios de Sylvia se separaron débilmente. Tengo que regresar. No puedo librarme de las obligaciones de un emperador. Pero... La mirada de Sylvia se levantó para encontrarse directamente con la de Daniel. ¿Puedo decir con certeza que vivir como emperador sigue siendo yo? Daniel abrió la boca para responder, pero las palabras no le salieron. No pudo animarse a hablar. Daniel también lo había visto. Los recuerdos del difunto emperador Bertam. La mujer que estaba frente a él no era de sangre imperial. Ella era una muchacha joven que una vez sobrevivió sola en las remotas montañas de la frontera occidental del imperio. Descubierta por un médico de la corte por pura casualidad, la niña fue arrastrada al palacio simplemente porque se parecía a la princesa imperial. Allí, sin entender nada, la niña heredó los recuerdos de la princesa imperial. Y así, trágicamente, la niña llegó a creer que realmente era la princesa. Convencida de que los recuerdos heredados eran suyos, la niña se esforzó incansablemente por convertirse en la verdadera princesa. Para mantener la imagen de genio de la princesa, sacrificó el sueño para estudiar sin cesar. Para conservar el afecto que la princesa había recibido, forzaba sonrisas incluso en los días que su corazón flaqueaba. Para mantener el respeto hacia la princesa, actuó con madurez, incluso cuando quería romper a llorar como una niña. Y así, como la princesa perfecta, la niña vivió hasta que un día, el emperador Bertam le habló. Conviértete en el emperador. Detén a tu hermano. Lleva este imperio a una era de paz y prosperidad. Cuando la niña escuchó esas palabras por primera vez, seguramente quiso menear la cabeza. El peso del título de emperador era demasiado grande para reposar sobre sus frágiles hombros. Pero la niña asintió. Creía que si realmente era la princesa, debía vivir para el imperio. Debía cumplir los deseos de su padre. De esa manera, la muchacha detuvo a su hermano y ascendió al trono, adornado con una capa carmesí, cubierto de elogios y admiración. ¿Pero era realmente feliz entonces? No. La abrumadora carga de responsabilidad debió haberla hecho sentir como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Seguramente ella anhelaba abandonarlo todo y desaparecer en algún lugar lejano. Pero aún así, apretó los dientes y aguantó. Porque ella creía que era de sangre imperial. Ella creía, sin duda, que hacer el imperio más fuerte y próspero era su destino. Sin embargo, la política era un ámbito brutal y despiadado que superaba con creces lo que la niña podía soportar. Los nobles se opusieron a ella en todo momento. La asamblea desestimó por completo sus palabras. Pero la niña se negó a rendirse. Solo tengo que trabajar más duro. La culpa es de mi propia ignorancia. Si me convierto en el emperador perfecto, me aceptarán. Entonces. Así que solo necesito sufrir un poco más. Dormir menos. Coma las comidas más sencillas posibles. ¿Pasatiempos? Nada más que un lujo. Me dedicaré a elaborar políticas que satisfagan a los nobles y a la asamblea. Y crearé políticas que traigan felicidad a la gente. Entonces. Mientras yo sufra, todos los demás podrán ser felices. Pero por mucho que la muchacha lo intentara, no significaba nada para los nobles. Belvar instigó una rebelión y encarceló a la muchacha. En un instante, lo perdió todo. Y día y noche, la muchacha se torturaba con pensamientos. ¿Qué hice mal? La interminable espiral de dudas la consumía, hasta que Daniel la rescató. Al regresar al trono, la muchacha juró no repetir nunca sus errores. Ella abandonó sus ideales y aceptó la realidad. Ella purgó a aquellos en el poder que desafiaron el trono. Ella vigilaba a los nobles, reuniendo evidencia de cada crimen cometido por los miembros de la asamblea.
No tuvo más remedio que desplegar la Oficina de Seguridad Pública para atrapar a los ciudadanos que propagaban la sedición a cambio de dinero. Y así, los gritos y el resentimiento siguieron a la niña a donde quiera que iba. Debajo de la hermosa corona dorada NVLHT, no copiar, leer aquí, comenzó a fluir sangre oscura y viscosa. Cuanto más fuerte se hacía su autoridad, más pesada se volvía la carga sobre sus hombros. Por cada política que implementó, los elogios fueron acompañados por 1000 maldiciones. Exteriormente su vida brillaba con esplendor, pero por dentro estaba podrida hasta la médula. Aún así, la niña sonrió. Ella sonrió a todos. Porque como alguien nacido de sangre imperial, todo esto era natural. Pero después de presenciar los recuerdos de Bertam, ya no pudo aceptarlo. Ella sabía la verdad. Ella no era de sangre imperial. Ella lo había visto con sus propios ojos. La realidad de que ella no era más que un reemplazo, una princesa fabricada y creada por Bertam. Su Majestad Daniel la entendió. Podía ver la desesperación supurando en el corazón de Sylvia, tan profunda que desafiaba el consuelo. Aún así, Daniel no podía dejarla así. No es lo mismo, pero he experimentado algo similar a lo que usted siente. Su Majestad Daniel respiró profundamente y se acercó a Sylvia. No sé si me creerás, pero un día, recuerdos ajenos aparecieron en mi mente. Se parecían a los míos, pero no lo eran. Una verdad que nunca había compartido con nadie. Esos recuerdos me cambiaron la vida. Mi yo cobarde y tímido, de repente, le expresó sus opiniones al general de brigada Heinrich, líder de la brigada móvil Magitech. El viento se agitó entre ellos. Después de eso, tomé innumerables decisiones basándome en esos recuerdos implantados. Podría decirse que crearon al Daniel Steiner que está aquí ahora. El viento creciente alborotó el cabello rubio plateado y la capa carmesí de Sylvia. Al principio yo también estaba confundido. Pero ahora puedo decirlo con certeza. Aunque nunca quise esos recuerdos, son parte de mí. Son la razón de ser de Daniel Steiner. Los ojos azules de Sylvia vacilaron, como si estuvieran conmocionados. Su Majestad, permítame preguntarle una cosa. Tras escuchar mi confesión, ¿se ha desmoronado su confianza en mí? Las lágrimas brotaron de los ojos de Sylvia, pero ella negó con la cabeza. Entonces a mí me da lo mismo. Aunque sus recuerdos sean falsos, su ascenso a este lugar es su propia voluntad, Su Majestad. Y. La distancia entre ellos se fue acortando poco a poco. Mi lealtad no es hacia una princesa muerta. Es hacia el emperador que está ante mí. Y creo que todos los demás sienten lo mismo. Así que, aquí y ahora, lo juro. Daniel, deteniéndose justo al alcance de su brazo, estrechó suavemente la mano de Sylvia. Su Majestad, usted todavía, al sostener su mirada, Daniel esbozó una leve sonrisa. Mi único y soberano. Esas palabras eran dolorosamente sentimentales. Normalmente Sylvia se habría reído y lo habría regañado por decir esas tonterías. Pero ahora, no podía. Las lágrimas que brotaban de las comisuras de sus ojos finalmente se derramaron por sus mejillas. Envuelta en la identidad de emperador, debajo de ese exterior todavía había una frágil mujer de 20 años. Y a veces, ella quería aceptar el consuelo así, sin resistencia. Pero incluso con consuelo, la confusión que carcomía su corazón no desaparecía. Ella no sabía dónde terminaban las mentiras de su vida y dónde comenzaba la verdad. Sin embargo, allí parada ahora, había una cosa de la que podía estar segura. Incluso después de ver esa miserable verdad, un sentimiento permaneció inalterado. Daniel, todavía, ¿era el momento adecuado para confesar esa emoción? No estaba segura. Pero ella ya no quería ocultarlo. El viento susurraba a través de la hierba y hacía susurrar los imponentes árboles. Dentro de esa sinfonía natural, Sylvia se llevó una mano al pecho. Bañada por la luz de la luna, de pie contra el cielo iluminado, Sylvia reunió su coraje y movió los labios. Te amo. Fue la honesta verdad de la muchacha que se convirtió en emperador. Y su primera confesión, en toda su vida. Fin del capítulo.